Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Bendecidos? Qué bueno, hermanos. Como bien sabemos, a lo largo de estos meses hemos estado viendo una serie de predicaciones basada en Filipenses. Y el día de hoy a mí me tocó predicar, hermanos, sobre mi vida centrada en Cristo produce un gozo y una paz interior. Por ello le invito, si me pueden acompañar en sus Biblias, a Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7, por favor. Filipenses 4, de 4 al 7. Me dicen amén cuando estén ahí. Dice así: regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes se ha conocido de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Permítame hacer una oración, hermanos. Bendito Dios Padre, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos porque podemos estar nuevamente unidos, Señor, en un mismo sentir, con un mismo propósito, el cual es adorar y glorificar tu bendito nombre. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú a través de mí, que me ayudes a comunicar tu verdad, Señor, como tú quieres que sea comunicada. Ayúdame, Señor, a esconderme detrás de tu cruz, a predicar estas palabras, Señor. Y asimismo te pido que por medio de tu Espíritu ayudes a mis hermanos. Que los ayudes, Señor, a tener un corazón y una mente receptiva a tu palabra. Que los ilumine, Santo Espíritu, por medio de ella y que salgan motivados para así ser mejores cristianos. Todo esto te lo pedimos, Señor, todo esto te lo imploramos por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Antes de profundizar en el texto, hermanos, de este pasaje, debemos recordar dónde estamos parados ahorita dentro de la carta de Filipenses. Si recordamos, del capítulo 1 al 3, Pablo nos ha mostrado qué significa una vida centrada en Cristo. En el capítulo 1, Pablo nos declaró que el vivir para él es Cristo y el morir es ganancia. En el capítulo 2, Pablo nos presenta a Cristo como nuestro ejemplo supremo de humildad. Y en el capítulo 3, Pablo nos enseñó que Cristo es nuestro mayor tesoro y la meta de nuestra vida. Por ello, Pablo, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, viene construyendo esta verdad, que Cristo es el centro, que Cristo es el tesoro y que Cristo es la meta del creyente. Pero al llegar aquí al capítulo 4, hermanos, Pablo hace un giro a la carta. Pablo ahora, hermanos, pasa a lo práctico. Porque Pablo nos va a confrontar con una pregunta inevitable y esa pregunta es: ¿cómo se ve una vida centrada en Cristo cuando llegan los problemas y las dificultades? Porque la verdadera prueba del creyente, hermanos, es donde está puesto nuestro corazón cuando no todo va bien. Y precisamente Pablo, hermanos, va a comenzar esto en Filipenses 4. El versículo 4 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si recordamos los versículos anteriores, del 1 al 3, hermanos, encontramos un problema entre dos hermanas, Evodia y Síntique. No sabemos exactamente qué problema tenían ellas o cuál era el motivo del conflicto, pero sabemos que había un problema. Y si nos vamos al contexto de toda la carta, bien sabemos que esta carta fue escrita en medio de problemas. Pablo estaba en la cárcel, los cristianos estaban siendo perseguidos, hermanos. Había problemas en el contexto de esta carta. Y es precisamente lo que Pablo nos dice aquí, hermanos: regocijados en el Señor. Otra vez digo, regocijados. Aquí, hermanos, en este primer versículo se nos muestra un mandato y el mandato es tener gozo continuo. Si observamos bien este primer versículo, hermanos, la palabra regocijaos está expresada en modo imperativo. ¿Qué es modo imperativo?
que Pablo nos está dando un mandato de que debemos estar regocijados. Pablo no nos está dando una opción de que les doy esta opción para que se regocijen. Tampoco Pablo, hermanos, nos está dando una sugerencia, ni tampoco, hermanos, depende de si nosotros queremos o no estar regocijados. No, Pablo está haciendo un mandato que nos regocijados en el Señor. Y cuando vamos al griego, hermanos, esta palabra de regocijado se traduce como estar alegre, como estar gozoso o como deleitarse en algo. Por lo tanto, hermanos, Pablo no está simplemente diciendo intenten ser felices, no. Pablo, hermanos, está ordenando a los creyentes de Filipos a vivir en un estado continuo de gozo. Y aquí hay algo muy sorprendente, hermanos. Lo sorprendente es que Pablo, hermanos, está dando este mandato mientras él mismo está encarcelado. La raíz de la palabra regocijados, hermanos, viene de la palabra alegría. Y entonces la pregunta, hermanos, que podría surgir para nosotros, ¿de qué nosotros debemos regocijarnos o de qué nosotros debemos estar alegres? Bueno, hermanos, para entender esto quiero explicarles que hay tipos de alegría. Por ejemplo, cuando usted va a Disney y a un parque de diversiones, está alegre porque está disfrutando de los juegos, está alegre porque está con su familia y siente una alegría enorme, inmensa. Pero usted sabe que cuando usted se va a ir de los juegos, va a llegar el momento de pagar, va a llegar el momento de irse y entonces esa alegría va a desvanecer. No sé si a alguien le ha pasado, ¿verdad? Yo no he ido a Disney, pero me ha pasado. Pablo, hermanos, en este versículo no está hablando de ese tipo de alegría que llega y que se va, depende de la circunstancia. Pablo no está hablando de un tipo de gozo, hermano, circunstancial, o que sea un gozo experimental, o que solo sea un sentimiento, hermanos, o una emoción debido a un momento que experimentamos de la vida. No, Pablo no está hablando de ese tipo de felicidad. Él busca algo mucho más profundo, hermanos, que nosotros debemos entender. Él busca, hermanos, una alegría, algo que sea estable, una confianza convincente y una confianza firme, hermanos. Y la única manera que nosotros vamos a tener esa confianza y esa fe firme es cuando nosotros ponemos, hermano, nuestra vida en las manos soberanas de Dios. Porque de hecho, hermanos, el mismo verso nos dice, regocijados en el Señor siempre. La fuente, hermanos, del verdadero gozo no depende de las circunstancias, sino depende del Señor. El gozo cristiano, hermano, no nace en tener una vida perfecta, sino nace en tener a Cristo en nuestra vida. De hecho, si nos regresamos a Hechos capítulo 16, Pablo y Silas, siendo encarcelados, hermanos, con los pies atados al cepo, estaban cantando himnos al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque su gozo no dependía de estar en la cárcel. Ni su gozo dependía de lo que le pasara en su vida, hermano. Su gozo dependía de que tenía a Cristo en su corazón. La cárcel no le produjo el gozo, ni la libertad de Pablo tampoco le produjo el gozo, hermanos. Dios era la fuente de su gozo. Y esto, hermano, cuando entendemos esto de verdad, cambia completamente nuestra perspectiva como cristianos. Porque si nuestro gozo, hermanos, depende de nuestras circunstancias, entonces nuestro gozo será inestable. Si tengo dinero, estoy contento. Si pierdo mi dinero, estoy triste. Si me reconocen, estoy feliz. Si me critican, me derrumbo. Si todo sale como quiero, estoy en paz. Pero si algo cambia, pierdo la paz. Si nuestro gozo, hermanos, está fundamentado en las circunstancias, entonces tendremos un gozo inestable. Pero cuando Cristo, hermanos, es la fuente de nuestro gozo, las circunstancias pueden cambiar, sí, pero Cristo no cambia. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y déjenme decirle, hermanos, que sus circunstancias sí van a cambiar, que nuestras emociones van a cambiar, que las personas van a cambiar, que nuestra situación económica también puede cambiar, que nuestra salud puede cambiar, que nuestros planes pueden cambiar, hermanos, pero nuevamente Cristo no cambia. Por eso, hermanos, nuestro gozo no debe estar en aquello que cambia, sino aquel que pertenece. Pero si vemos el texto, hermanos, Pablo otra vez repite lo mismo. Pablo otra vez, hermanos, enfatiza que es una decisión diaria. Otra vez digo,
regocijaos. El mandato, pero la pregunta es, ¿por qué el mandato si ya no lo dijo? Bueno, hermanos, Pablo lo repite porque sabe que los creyentes necesitamos escucharlo. Pero también lo repite, hermanos, porque Pablo sabe que el gozo cristiano debe de ser una realidad continua. ¿Qué es una realidad continua? Que el gozo cristiano, hermano, no es un gozo que nomás tengo hoy y mañana ya no. No, sino que el gozo cristiano, hermanos, es un gozo que tengo hoy, que tengo mañana y que tengo por todo el resto de mi vida. Por eso Pablo se enfoca, hermanos, en otra vez repetirlo. Otra vez digo, regocijaos. Y déjenme decirle, hermanos, que esto no significa que cada segundo vayamos a estar emocionalmente felices, porque vamos a estar tristes y preocupados. Pero lo que sí significa, hermanos, es que incluso cuando nuestras emociones estén heridas, podamos volver nuestra mirada al Señor, hermanos, y encontrar en Él razones para gozarnos. El cristiano puede decir, hermanos, estoy pasando por una dificultad, pero Cristo sigue siendo mi Salvador. Estoy preocupado por lo que va a pasar mañana, pero sé que Cristo sigue reinando mi vida y que Él sigue teniendo el control de ella. El verdadero gozo cristiano, hermanos, escuche, no está en lo que nos pasa o en lo que vivimos. El verdadero gozo cristiano está dentro de nosotros y es Cristo Jesús. ¿Y saben algo, hermanos? Lo más hermoso de todo esto, lo más hermoso de estos pasajes que Pablo expresa y que Pablo nos quiere mostrar, es que el Señor Jesucristo mismo, hermanos, cumplió con este mandato. El Señor Jesucristo, hermanos, se regocijó. ¿Y por qué dicen que se regocijó? Bueno, porque el Señor Jesucristo, hermanos, vino aquí a la tierra, vivió una vida, pero no fue fácil. A Él lo juzgaron, lo rechazaron, lo crucificaron, hermanos, lo mataron. De hecho, Él se separó del Padre, hermanos, por nuestra culpa. Pero Él aún así, hermanos, se regocijó. De hecho, hermanos, el mismo apóstol Pablo le pasa algo similar. Al apóstol Pablo, hermanos, lo metieron a la cárcel injustamente. Pero vemos, hermanos, que nos manda a regocijarnos. Pero ¿saben por qué Jesucristo, hermanos, y el apóstol Pablo se regocijaban aún en la dificultad? Porque el apóstol Pablo, hermanos, y Jesucristo no estaban parados aquí en la tierra, hermanos. Ellos se regocijaban, su mente estaba en lo eterno, porque sabían que a pesar de la dificultad de esta vida, a pesar de lo mal que en esta tierra, ellos se enfocaban, hermanos, en lo eterno. ¿Y por qué? Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo sabía que si se regocijaba, hermanos, en su muerte, nosotros tendríamos vida eterna. El apóstol Pablo sabía, hermanos, que si se regocijaba aún en la cárcel, hermanos, nosotros íbamos a ser bendecidos a través de su palabra. Y así debemos de ser nosotros igualmente, hermanos. Regocijarnos aún en lo malo, en las circunstancias, hermanos. Pero debemos hacerlo pensando en lo eterno. Pensando, hermanos, en que esta vida es terrenal y esta vida es pasajera y eso va a pasar. Pensando, hermanos, en la presencia de Dios y de Cristo. Por eso, hermanos, nuestra vida centrada en Cristo produce gozo y una paz interior. Por otro lado, en el versículo 5 dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aquí, hermanos, se nos muestra la manifestación de la gentileza. La palabra traducida aquí como gentileza, hermanos, se refiere a alguien que no insistía en sus derechos. Alguien que era capaz, hermanos, de ceder a sí mismo y alguien que era capaz de tener tolerancia hacia otros. Pablo menciona, hermanos, que nosotros debemos de ser así. Y que si entonces, hermanos, nosotros no somos así, podemos caer, hermanos, en quedarnos estancados. Pero si nosotros, hermanos, dejamos eso a un lado, nosotros, hermanos, vamos a seguir el mandato del Señor Jesucristo. Cuando nosotros insistimos a nuestros derechos, hermanos, en lo que queremos en la vida y no somos flexibles, hermanos, para dejar todo eso a un lado y querer tener siempre todo lo que nosotros queremos y todo lo que nosotros deseamos, muchas veces, hermanos, el gozo va a comenzar a esfumarse. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, hermanos, cómo Él nunca exigió sus derechos, hermanos, cómo Él no buscó justicia, sino que fue llevado a la cruz, hermanos, con gentileza
Eso nos debe, hermanos, motivar a nosotros a ser iguales. Si nosotros, hermanos, no tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, ¿por qué exigimos derechos, hermanos, si nuestra ciudadanía está en los cielos? El Señor Jesús lo hizo, no exigió derecho aquí, ni Pablo, porque sabían que no eran de aquí, sino que eran del cielo, hermanos. Al contrario, hermanos, el Señor Jesús y el apóstol Pablo, ante lo que les hicieron, mostraron gentileza. ¿Y qué es mostrar gentileza? Mostrar amabilidad, mostrar un espíritu amable. La actitud, hermanos, de mostrar gentileza es hacerlo con un espíritu amable ante los hombres. Nos vaya como nos vaya, hermanos, ya sea que nuestro gozo verdadero, hermanos, está en Cristo, nosotros nunca vamos a buscar nuestro propio beneficio aquí en la tierra, sino que debemos buscar nuestro beneficio en los cielos. ¿Y cómo es, hermanos? Cediendo a nosotros mismos y tratar con gentileza, aun como nos traten. Pero cuando insistimos y insistimos, hermanos, en esas formas, orgullosamente, nuestro corazón, hermanos, no está lleno de paciencia. Nuestro corazón entonces no va a estar lleno de tolerancia, ni de amabilidad, ni de gentileza, hermanos. Y entonces eso nos va a orillar a no tener una paz interior. Y muchos podrán decir, ¿cómo voy a yo renunciar a mis derechos? ¿O cómo yo voy a renunciar a las injusticias que me hacen otros? ¿O cómo yo voy a renunciar a las malas caras que me hacen los demás? ¿O cómo yo voy a renunciar a los malos tratos que los demás me hacen? Y aún así mostrarles un espíritu amable. Muchos se preguntarán eso. Bueno, hermanos, la razón es que nosotros debemos tener una convicción profunda de que lo vamos a hacer porque el Señor está cerca. De que nos traten como nos traten, de que nos vaya como nos vaya, de que haya injusticia, hermanos, de que haya maldad. Si nosotros actuamos con gentileza, con amabilidad, hermanos, lo hacemos porque entendemos que hay una convicción profunda. Y eso es porque el Señor está cerca. Cuando nosotros experimentamos una herida, hermanos, y nos enojamos y exigimos justicia orgullosamente, y no hay paciencia, hermanos, desaparece el gozo que Pablo nos dice que tengamos. Pero si tenemos paz, hermanos, gentileza, amabilidad, el gozo se mantiene, porque tenemos la certeza, nuevamente, de que Cristo está por venir. Cuando Pablo dice que el Señor está cerca, hermanos, Él está recordando al creyente que Cristo no está ausente ante las diferencias de nuestra vida, sino que Él está presente, hermanos, que Él escucha nuestras peticiones y que Él viene nuevamente por nosotros. Por eso el creyente, hermano, no necesita vivir controlado por el afán. Más bien, hermanos, el creyente debe llevar sus preocupaciones a Dios en oración, confiando en que Él pronto regresará. Por otro lado, hermanos, en el versículo 6, ahora Pablo continúa mostrándonos cómo puede el creyente vivir con esa actitud de gentileza y de amabilidad, aunque nos vaya mal en la vida. Pablo nos dice en el verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí, hermanos, en este versículo se muestra el remedio contra la ansiedad. El versículo nos dice, por nada estéis afanosos. La primera palabra es por nada, que significa literalmente ninguna cosa ni ningún asunto. Aquí hay una prohibición, hermanos. La prohibición que el apóstol Pablo nos está dando es que no debemos afanarnos absolutamente nada. Pablo no está usando una expresión, Pablo está expresando una expresión absoluta. Él no está diciendo, no estén afanosos por algunas cosas o no estén afanosos solamente por algunos pequeños problemas, no. Pablo nos dice que no estemos afanosos por nada, que ninguna situación, que ninguna circunstancia, que ninguna preocupación gobierne nuestro corazón al punto de vivir dominados por la ansiedad. Porque si nosotros, hermanos, vivimos afanados a querer tener la razón en los problemas, si nosotros vivimos afanados, hermanos, a querer hacer justicia, si nosotros queremos vivir afanados, hermanos, a querer siempre tener o estar bien, hermanos, eso nos va a llevar a estar ansiosos. Porque nosotros, hermanos, al estar afanados, queremos tener el control de todo. Y cuando nosotros no podemos tener el control de todo, hermanos, entonces eso nos va a llevar a la ansiedad.
De hecho, hermano, la palabra afanosos también se traduce como estar preocupado, estar angustiado o estar ansioso. Pablo no está diciendo, hermanos, que el problema sea sentir una preocupación, porque todos vamos a estar preocupados alguna vez. Más bien lo que Pablo está comunicando aquí, hermanos, es que el problema es cuando esa preocupación comienza a gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones, y dejamos a Dios a un lado. Y entonces la ansiedad, hermanos, se comienza a hacer pecado. ¿Pero por qué la ansiedad comienza a ser pecado? Porque la ansiedad, hermanos, revela dónde estamos poniendo nuestra confianza. La ansiedad, hermanos, revela que estamos intentando cargar con algo que solamente le pertenece a Dios. Cuando vivimos afanados, hermanos, caemos en la trampa de pensar, todo depende de mí, yo tengo que resolverlo, yo tengo que controlar todo. Y cuando nada sale como nosotros queremos o como nosotros deseamos, hermanos, la frustración y la desesperación llegan, hermanos, a nuestra vida. Y el problema, hermanos, es que nosotros nunca fuimos creados para tener el control de todo. Por eso Pablo dice, no estén afanosos porque ustedes no tienen el control de todo. Jesús mismo los dijo en Mateo capítulo 6, verso 27. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Nadie podrá. La ansiedad es pecado, hermanos, porque intenta controlar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Por otro lado, el mismo versículo nos dice, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo aquí no solamente, hermano, nos dice que no estén afanosos o que no estén ansiosos, porque si nos dijera eso nos dejaría con un problema. Si Pablo nos dice que no estemos afanosos o no estemos ansiosos, entonces ¿cómo debemos estar o cómo debemos solucionar eso? Si Pablo nomás nos dijera eso, hermanos, ¿qué hago entonces con mis preocupaciones? Entonces es la alternativa para la ansiedad. Pero Pablo mismo lo responde en el versículo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La alternativa, hermanos, para la ansiedad es orar con gratitud, hermanos, exponiendo las peticiones delante de Dios. La solución bíblica, hermanos, para eso no es simplemente dejar de pensar en el problema, sino es llevar el problema, hermanos, a las manos de Dios. La ansiedad, hermanos, mira el problema y entonces dice, no hay solución y nos comienza a agobiar. Pero cuando nosotros llevamos nuestras peticiones, nuestras preocupaciones delante de Dios, la oración, hermanos, entonces va a mirar el problema y va a decir, Dios es más grande que el problema y entonces debo confiar en Él. De hecho, hermanos, el mismo verso dice que cuando pongamos en oración todo esto, demos gracias. ¿Pero por qué dice que demos gracias? Bueno, hermanos, porque cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros nos va mal en la vida, hermanos, pero llevamos a Dios estas cargas, hermanos, debemos de dar gracias. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos, hermanos, que necesitamos de la soberanía de Dios. Porque entendemos que entonces, hermanos, estamos dejando todo en manos de Dios y así nosotros dependemos cada día más de Él. Por eso, hermanos, debemos dar gracias. Ahora bien, Pablo, hermanos, después de mostrarnos que no debemos ser afanosos, Pablo después de mostrarnos que debemos de regocijarnos y luego de no ser afanosos y luego de que debemos llevar nuestras preocupaciones en oración delante de Dios, ahora Pablo nos va a dar el resultado de poner todo esto delante en las manos de Dios en oración. En el versículo 7 dice así, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está el resultado, hermanos, de la confianza en Dios. Antes, hermanos, de desglosar este pasaje, me gustaría que entendiéramos que cuando nosotros, hermanos, llevamos todas nuestras preocupaciones delante de Dios, estamos declarando que realmente tenemos una confianza delante de Dios. En el versículo 6 se nos llama de una oración, pero en el versículo 7, hermanos, se nos van a entregar dos cosas extraordinarias. Se nos va a dar una promesa para recibir, pero también se nos va a dar que nosotros podemos experimentar. La
hermanos, del resultado de llevar en oración a Dios todos los problemas es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la protección, hermanos, es que Cristo guarda activamente nuestro corazón y la mente. El versículo 7, hermanos, comienza diciendo, y la paz de Dios. La primera palabra, hermanos, que dice es y, que conecta directamente, hermanos, con el versículo 7, porque en el versículo 6, hermanos, nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego en el versículo 7 dice, y la paz de Dios. Es decir, hermanos, que Pablo no está mostrando que el resultado de llevar nuestras preocupaciones delante de Dios serán resueltas inmediatamente. Pablo no está prometiendo, hermanos, que después de orar van a desaparecer los problemas, van a desaparecer las preocupaciones, hermanos, no. Pablo tampoco está diciendo, hermanos, que necesariamente van a cambiar nuestras circunstancias después de orar, no, hermano. Si observamos el texto, Pablo dice, y la paz de Dios. Y esto es importantísimo, hermanos, importantísimo, porque la respuesta de Dios ante nuestras necesidades, hermanos, no consiste en cambiar rápidamente nuestro alrededor o nuestras circunstancias, hermanos, no. La respuesta de Dios, hermanos, aquí consiste que cuando nosotros llevamos nuestras preocupaciones a Dios, hermanos, el texto nos dice que Dios nos va a dar una paz. Tal vez no cambie las cosas, tal vez el problema siga, pero Dios nos va a dar una paz. Pablo, hermanos, está escribiendo en circunstancias difíciles. Pablo, hermanos, no estaba enseñando esto desde una vida cómoda y sin problemas. Él mismo había experimentado sufrimiento, hermanos, oposición, necesidad, encarcelamiento, hermanos, pero él tenía esta paz de Dios. Si observamos, hermanos, el texto dice, no simplemente dice la paz, sino que el apóstol Pablo añade la paz de Dios. Esto significa, hermanos, que la fuente de esta paz es Dios mismo. Y el mundo también nos va a hablar de paz, hermanos, y el mundo también nos va a decir que podemos estar tranquilos cuando las cosas salen bien. O que podemos tener tranquilidad cuando todo sale bien, hermanos, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando nuestros planes funcionan, cuando nuestro matrimonio va bien, cuando nuestros hijos están bien, cuando no hay conflictos, todo va a estar bien y va a haber una paz, es lo que dice el mundo. Pero esa paz, hermanos, depende otra vez de circunstancias. Si la circunstancia cambia, desaparece la tranquilidad. Pero Pablo nos dice, hermanos, que cuando vamos en oración hay una paz que no depende de circunstancias, que no depende del dinero, que no depende de la familia, sino que depende ¿de quién? De Dios. La paz que habla Pablo, hermanos, es una paz diferente. Porque no nace, hermanos, de que todo esté bien a nuestro alrededor, sino de saber, hermanos, que estamos en las manos de un Dios soberano. Por otro lado, hermanos, el mismo verso nos dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí Pablo, hermanos, todavía profundiza más en el resultado de la oración. La idea, hermanos, de que esta paz excede, hermanos, lo que la capacidad humana no puede producir o explicar, hermanos, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque humanamente hablando, hermanos, cuando enfrentamos problemas difíciles, es normal que nos preocupemos y tengamos miedo de lo que vaya a pasar. Pero el creyente, hermanos, puede estar atravesando esa misma circunstancia, ese mismo sufrimiento, y después de llevar todo delante de Dios, permanece confiado, hermanos. Y esa paz no se puede generar por uno mismo. No es de que estoy atravesando tal circunstancia y yo voy a pensar en que quiero tener una paz y la voy a tener. No, hermanos, porque esa paz no se produce por sí misma. Esa paz excede, hermanos, al humano. Esa paz solamente proviene de Dios. Piensen en Pablo, hermanos. Pablo estaba preso, pero hermano, no venía de ese lado. ¿A poco de usted mismo van a hacer una paz que diga, estoy tranquilo, estoy en paz y aquí estoy cómodo? No, hermano. Esa paz que tenía Pablo, hermanos, provenía solamente de Dios. La paz cristiana, hermano, no depende de la situación que usted tenga.
Hay ocasiones, hermanos, en las que no entendemos por qué Dios nos permitió pasar esto. Hay ocasiones en las que no entendemos, hermanos, por qué Dios todavía no responde, por qué mi matrimonio va mal, por qué me enfermé, por qué esta situación no cambia, por qué hay problemas donde no tiene que haber. Y está ahí precisamente la diferencia, hermanos. Que aunque nosotros no entendamos qué es lo que está haciendo Dios, hermanos, podemos confiar en quién es Dios. La paz de Dios, hermanos, sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Porque Dios no necesita explicarnos a nosotros cada detalle de lo que está pasando en nuestra vida para que podamos confiar en Él, hermanos. Él no necesita explicarnos todo para que tengamos que confiar. Recuerdo, hermanos, cuando mi papá falleció, yo no entendía muchas cosas de por qué pasaba. Estaba joven. No entendía por qué han pasado esas cosas. No entendía muchas cosas, le preguntaba a Dios, me cuestionaba, hermanos. Pero después decidí dejar, hermanos, todo eso en oración. Decidí entregarme más a Dios, hermanos. Y como resultado me ha dado una paz. Y como resultado, hermanos, para la gloria de Dios estoy donde estoy predicándoles a ustedes. Solamente, hermanos, esa paz proviene de Dios. Pero también, hermanos, el verso nos dice que esa paz que Dios nos da nos guardará nuestros corazones. Ahora, hermanos, Pablo pasa de hablar de la paz a la función que da la paz. Pablo dice, guardará vuestros corazones. La palabra aquí guardará, hermanos, es muy importante. Porque la imagen, hermanos, detrás de esta palabra está relacionada con guardar, con vigilar o con custodiar. Incluso, hermanos, en el contexto que Pablo escribe, los filipenses saben, hermanos, qué es realmente custodiar o qué es realmente vigilar, porque vivían en un contexto militar. Por eso Pablo precisamente habla así. Y la idea, hermanos, de que Dios nos va a guardar nuestros corazones, hermanos, es que la paz de Dios actúa como una guardia que protege al creyente. Pero usted se preguntará, ¿de qué me protege? Bueno, hermanos, de nuestros corazones y nuestros pensamientos. El corazón, hermanos, en el tiempo bíblico no se limita solamente a lo que sentimos. El corazón en el tiempo bíblico, hermanos, era el centro de la persona. Era aquello que involucraba sus afectos, la voluntad y los deseos y una vida interior. Entonces lo que básicamente Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que la paz de Dios viene a custodiar nuestro interior, que la paz de Dios viene a vigilar nuestro interior y a guardar nuestro interior, hermanos. Porque déjeme decirle que cuando llega la ansiedad a nuestra vida, no solamente afecta nuestras emociones, sino también afecta nuestra manera de pensar. Comenzamos a imaginarnos escenarios, y si pasa esto, y si ocurre aquello, y qué voy a hacer, y si Dios no responde, hermanos, y nuestra mente comienza, hermanos, a correr en diferentes direcciones. Pero Pablo dice, hermanos, que la paz de Dios nos guarda nuestros corazones. Pero también nos dice que los pensamientos. Aquí Pablo, hermanos, vuelve todavía más directamente a nuestra mente. Porque el afán, hermanos, comienza muchas veces con una preocupación lejana. Pero después llega a nuestra mente, hermanos, al punto de alimentarla y al punto de orillarnos a tener ansiedad. Y el problema, hermanos, deja de ser únicamente por fuera y comienza a estar dentro de nosotros. La circunstancia, hermanos, puede durar una hora, pero nuestra mente, hermanos, puede repetirla muchas veces. Nuestra mente, hermanos, se bombardea cuando hay problemas en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Pero Pablo por eso habla, hermanos, de nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es como si Pablo estuviera diciendo, Dios quiere proteger no solamente lo que sientes, sino también quiere proteger aquello que sucede dentro de tu mente. Imagínense, hermano, qué hermoso. Que cuando traigamos nuestras preocupaciones delante de Dios, nuestras ansiedades delante de Dios, hermanos, nos dé una paz. No cuide, hermanos, nuestros corazones, sino que también cuide lo que pensamos. Y con esto, hermano, no quiero decir que esto significa que el cristiano jamás tendrá pensamientos de preocupación, porque los tendremos. Pero esto significa, hermanos, que cuando esos pensamientos aparezcan, tenemos un lugar a donde llevarlos, y es delante de Dios.
Por eso, hermanos, en el versículo 6 y 7 están inseparablemente conectados. El versículo 6 dice, lleva tus preocupaciones a Dios, y el versículo 7 dice, la paz de Dios guarda tu corazón y tus pensamientos. Por otro lado, hermanos, para concluir con estos versículos hay algo más importante. El versículo nos dice, en Cristo Jesús. Aquí llegamos, hermanos, a una de las partes más importantes del versículo, porque Pablo nos habló de regocijarnos aún en el problema, y luego Pablo nos habló de tratar a las personas a pesar del problema, de tratar bien a las personas a pesar del problema, y luego Pablo, hermanos, nos habla de llevar las situaciones a Dios sobre el problema, hermanos, y nos ha dicho que nos dará una paz, pero Pablo termina con algo más impresionante, y es en Cristo Jesús. La paz que Pablo está describiendo, hermanos, no es una simple relajación o de que ya está tranquilo, ya no va a pasar nada. No es simplemente respirar profundo, hermanos, y decir que todo estará bien. No, hermanos, escuchen muy bien. La paz cristiana, hermanos, está en Cristo Jesús. Eso significa, hermanos, que la seguridad del creyente está fundamentada en su relación con Cristo. Cristo es la base de nuestra confianza, hermanos. Por eso nosotros podemos enfrentar, hermanos, la ansiedad de una manera diferente. Porque nuestra esperanza no está basada, hermanos, en yo sé cómo va a terminar esto. No, hermanos, nuestra esperanza está basada en yo sé en quién he confiado. Muchas veces, hermanos, queremos tener paz porque queremos tener el control. Queremos saber qué va a pasar, queremos saber cuándo va a pasar, queremos saber cómo Dios va a resolver el problema. Pero la fe, hermanos, no consiste en eso. La fe no consiste en conocer todas las respuestas, hermanos. La fe consiste en confiar en Dios, aun cuando no conocemos, hermanos, todas las respuestas. Y por eso, hermanos, cuando nuestra vida está centrada en Cristo, produce un gozo y una paz interior. A modo de conclusión, hermanos, volvamos otra vez al primer verso, hermanos. El versículo nos dice, regocijaos en el Señor. Pablo nos muestra, hermanos, 4 cosas. Regocijaos en el Señor, vuestra gentileza sea conocida, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y se dan cuenta, hermano, Pablo no está diciendo que nuestra vida será fácil. Nuestra vida será difícil, hermanos. Pero nuestra vida, hermanos, puede estar firme cuando realmente ponemos todo delante de las manos de Dios. Tal vez, hermanos, hoy tu problema no ha cambiado. Tal vez, hermanos, la situación todavía sigue ahí en tu vida. Tal vez alguien te ha fallado. Tal vez tu matrimonio no va bien. Tal vez tus hijos se han descarriado. Tal vez te has quedado desempleado. Tal vez estás dolido por alguien que te dañó, ya sea en tu casa, en la iglesia. Y tal vez todavía no sabes cómo Dios va a resolverlo. Pero escucha muy bien esto. No necesitas entender todo lo que Dios está haciendo para confiar en aquel que está haciendo algo por ti. Por eso, cuando llegue la preocupación, ora. Cuando lleguen las circunstancias difíciles, regocíjate en el Señor. Cuando no entiendas lo que está pasando en tu vida, confía en Cristo Jesús, que ya lo hizo todo por ti. Porque quizás Dios no cambie inmediatamente tus problemas, o quizás Dios no vaya a cambiar tus problemas, pero nosotros debemos confiar dentro de Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, hermanos, dentro de nosotros realmente está cambiando algo. Cuando Cristo, hermanos, gobierna nuestro corazón, el afán ya no va a gobernar nuestra mente. Cuando Cristo, hermano, realmente gobierna nuestro corazón, las circunstancias que pasen alrededor, hermanos, ya no van a gobernar nuestro gozo. Y cuando Cristo, hermanos, gobierna realmente tu corazón, los problemas, hermanos, ya no van a gobernar nuestra paz. Porque tu vida realmente está centrada en Cristo Jesús. Mi vida centrada en Cristo produce un gozo y una paz interior. Así se ha titulado, hermanos, el sermón del día de hoy. Permítame hacer una oración.